Bueno, en nuestro estudio del Apocalipsis ya estudiamos, por supuesto, las 7 iglesias es lo primero que Jesús nos dice que tenemos que entender. Por eso lo puso al comienzo del Apocalipsis. Y nos dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de profecía. Y 7 veces nos dice que para tener oídos para oír las palabras de profecía tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso es lo básico. Entonces el Apocalipsis está ordenado así. Primero, las 7 iglesias, lo que tenemos que entender, para entender en qué lugar de la historia nos encontramos y ver en la historia qué es lo que pasó. Entonces, después de los primeros 3 capítulos, viene el 4 y el 5, donde se nos muestra lo que pasó cuando Jesús fue glorificado y se le da a Jesús ese rollo sellado con 7 sellos, y lo primero que hace Jesús cuando se le da ese rollo es revelárselo a Juan, como leemos en Apocalipsis 6.1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz, con voz de trueno: ven y mira. Entonces, el Apocalipsis no es como algunos hermanos nuestros dicen que es el libro de la ley que se le daba a los reyes cuando eran, digamos, ungidos reyes. No. Es la profecía del Apocalipsis que solo se puede cumplir si el Cordero triunfaba, porque tenía que haber alguien digno de, justamente, de abrir los sellos para que la profecía se pudiera cumplir. Entonces vimos en Apocalipsis 6 justamente cómo se nos muestra cada uno de los sellos, y en el 7 llegamos a un intermedio entre el 6º sello y el 7º, porque el 7º sello viene cuando comienza el capítulo 8. Y el capítulo 7 nos muestra el tiempo cuando los vientos fueron retenidos, o sea, el tiempo del fin. Y esto es importante para el pueblo adventista. Entonces, cuando vemos todo lo que pasó en la historia y entendemos los sellos, y ahora hay un intermedio después del 6º sello y el 7º, que es la fiesta de los tabernáculos, y ahí se nos habla justamente de los 2 tiempos de prueba y sellamiento de la última generación. Primero, los vientos son retenidos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. ¿Cuál es ese pueblo? Es el pueblo de la iglesia remanente, como podemos ver en Apocalipsis 10, porque ahí continúa este relato. Es el pueblo que en el tiempo del fin, cuando Dios retiene los vientos y abre el librito, come el librito abierto y profetiza por primera vez. Y el librito, ¿qué pasa? Le amarga el vientre. ¿Qué pasa con ese librito? Entonces en Apocalipsis 7 se nos muestra el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios, donde no puede soplar viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, y el resultado son los 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y después se nos muestra lo que pasa cuando Dios suelta los vientos, y aparece esta gran multitud. Apocalipsis 7.9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, como vencedores. Entonces, el versículo 13, uno de los ancianos le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, los 144.000 sellados del pueblo de Dios son sellados mientras Dios nos suelta los vientos. Ahora, cuando los empieza a soltar, viene la gran tribulación, el tiempo de angustia. Y aquí sale una gran multitud de Babilonia. Por eso Dios nos muestra el porqué de su plan. ¿Y cuál va a ser el resultado de la obra de los 144.000? Cuando vayan con el esposo a predicar el fuerte pregón. Y estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Porque bienaventurados, como dice Apocalipsis 22, los que lavan sus ropas la sangre del Cordero, ¿para qué? Para entrar por las puertas de la ciudad de Dios, comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida
gratuitamente. Y estos, como los 144.000, van a estar delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, ¿no? Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces esto es lo que pasa en el tiempo de angustia. Entonces ya nos vamos acercando al tiempo justamente donde viviría el pueblo de Dios, y primero Dios le dice, bueno, llegamos al tiempo del fin, estoy reteniendo los vientos, ustedes van a ser sellados mientras retengan los vientos, pero después viene la gran tribulación. ¿Y cuál es la misión del pueblo de Dios en la gran tribulación? Va a tener que profetizar de nuevo. Entonces, Apocalipsis 8 y 9 nos muestra las trompetas. Apocalipsis 8 termina justo 8.1, que tendría que estar separado, pero no importa, aquí es el séptimo sello, cuando se hace silencio del cielo por media hora. ¿Y esto por qué hay silencio del cielo? Como Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus ángeles vengan con él, acá es el tiempo en que Jesús viene a buscar a su pueblo. Y los 7 días son los 7 días de justamente la fiesta de los tabernáculos. Y el 8º día hay una santa convocación cuando el pueblo de Dios llega al cielo. Ahora, y el Apocalipsis 8, 2 y 3 es lo que ocurre cuando, como vimos en Ezequiel 9 y 10, cuando el pueblo de Dios es sellado. Y ahí es echado fuego del altar en la tierra, donde está el pueblo de Dios, en Jerusalén. Y se quema toda hierba verde y se queman los árboles. Ahora, porque eso es lo que pasa simbólicamente en medio del pueblo de Dios, pero ese sonido de la trompeta tiene un doble significado. ¿Por qué? Porque va, como Dios le mostró en el Ajuay, va a haber un evento natural que va a hacer que los hombres se asombren y entiendan que empezó el tiempo de angustia. Y esas son las bolas de fuego que Dios les mostró en el Ajuay, que van a venir sobre la tierra y van a producir grandes incendios. ¿Dónde? En la tierra, en Estados Unidos, el país que es amonestado primero. Ahora, pero vamos a saltar entonces al capítulo 10, porque toda la introducción, porque el Apocalipsis es, como Dios le mostró en el Ajuay, la profecía que tiene que leer y oír el pueblo adventista para poder guardar sus palabras, porque la única forma de preparar el camino a la segunda venida de Jesús es guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis. Entonces vamos a Apocalipsis 10, y esto es muy importante que lo entendamos, porque es lo que ocurrió y va a ocurrir con el pueblo adventista. Entonces, Apocalipsis 10.1 empieza así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y esta descripción es la misma, es similar a la que Juan ve en el capítulo 1 cuando ve al Hijo del Hombre glorificado. Tenía en su mano un librito abierto. Entonces, ¿cuál es el librito abierto? Lo que estaba cerrado y se tiene que abrir en el tiempo del fin, cuando Dios retiene los vientos. En las profecías que son para el tiempo del fin. Por ejemplo, Daniel 12, que estaba sellado y cerrado hasta el tiempo del fin. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? En el tiempo del fin, cuando el librito está abierto. Y entonces, este ángel ruge como un león, como Jehová, porque cuando Jehová habla, ruge como un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, una nueva serie de 7 eventos, 7 truenos. Y dice Juan, porque él vio lo que iba a pasar en el tiempo al fin, y oyó lo que iba a ser anunciado en el tiempo al fin. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Solamente anuncia que en el tiempo al fin van a ser revelados los 7 truenos. Y por supuesto, se van a cumplir después de que sean revelados. ¿Y qué pasa? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró
por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces habría un momento a partir del cual el tiempo no sería más. Y esto tiene relación al momento en que Dios revele los 7 truenos, en el tiempo del fin. Y tiene relación con lo que vamos a ver adelante. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces, cuando uno va al original, lo que dice el original, incluso en griego, es que el silencio de Dios se acabará, porque Dios va a hablar. Dios empieza a actuar porque llega el día de Jehová, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de ese momento, en que Dios le diera a comer a su pueblo el librito abierto y le amarrara el vientre, hasta que llegara el día de Jehová, porque de eso está hablando, el tiempo no sería más. Pero cuando llegara el día de Jehová y cuando empezara a sonar la primera trompeta, el misterio de Dios se consumará. Lo que dice el original, Dios va a actuar. El silencio de Dios se acabará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre la tierra y el mar. Entonces hay un librito que está abierto, y fue abierto con un propósito, para dárselo a comer a su pueblo. Y ese librito no es otra cosa que la Biblia y las profecías de la Biblia abiertas. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, justamente porque el pueblo adventista es el que hizo esto, y en 1844, porque ellos creían que Jesús iba a venir en 1844, y lo predicaron, y no vino. Y entonces ese gozo que tenían se transformó en amargura, y amargó el vientre de ellos. Y ahora, justamente después de hacer pasar a la iglesia remanente, que la iglesia remanente eran las iglesias protestantes de Estados Unidos, por esta prueba, y separar al pueblo que profetizó por primera vez, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, Dios le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué? Porque lo que está anunciado en Apocalipsis 7 se tiene que cumplir. Primero tiene que ser sellado el pueblo de Dios, o sea que va a ser necesario profetizar otra vez, primero sobre el pueblo, la iglesia remanente, y después, durante la tribulación, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque de ahí va a salir la gran multitud que Dios anunció en Apocalipsis 7. Entonces esa misión se la dio al pueblo que comió el librito abierto. Y a ese pueblo, que son las 10 vírgenes, le anunció que también iba a tener un profeta. ¿Por qué? Porque tenía que revelarles al pueblo adventista cuáles eran las cosas que los 7 truenos habían dicho. Y lo interesante es que el pueblo adventista iba a ser probado y sellado primero, antes que empiece el tiempo de angustia. Entonces, lo que viene, porque es parte, fíjense, del intermedio entre la sexta y la séptima trompeta, es parte que tenemos que unir con lo mismo que está en Apocalipsis 7, que es el intermedio entre el sexto y el séptimo sello, porque es un mensaje para el pueblo de Dios, para nosotros. Todo lo que está entre el sexto y el séptimo es un mensaje para el pueblo de la iglesia remanente. Pero bueno, vamos un poco a desentramar esto, ¿no? A ver, vamos a tratar de verlo. Y vamos a verlo gráficamente. O sea, el tiempo al fin y el tiempo de tardanza. Porque nosotros estamos
cuando en 1844, justamente, el pueblo adventista profetizó en el tiempo del fin. Entonces, la sexta cabeza de la bestia religiosa es herida de muerte, de espada, cuando la iglesia reforma sale de Babilonia y demuestra que Roma no es la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis. Y en 1798 termina los 2520 años del tiempo de la ira, que empezaron en 723 a.C. Y cuando llega el fin de la ira, Dios retiene los vientos. Entonces, la cuarta bestia, que es la que es el Imperio Romano, llegó hasta 1798. ¿Por qué? Porque estuvo gobernando a través de su último cuerno, el cuerno pequeño. Y este rey, como dice Daniel 11:36, prosperaría hasta que sea consumada la ira, hasta el fin de la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, en 1798, el cuerno pequeño pierde su poder político y llega el tiempo del fin. Y Dios abre el librito que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Abre las profecías de Daniel porque llega el tiempo en el que su pueblo tiene que leer y oír las palabras de la profecía. Entonces empezó el tiempo del fin en 1798 y el tiempo del fin dura hasta la segunda venida. Entonces Dios abre el librito que estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin y se lo da a comer a su pueblo, como leemos en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, en el tiempo del fin, el pueblo de Dios comería el librito abierto y lo entendería. Y también, como entendemos cuando leemos Daniel 12, el pueblo que está en Babilonia también entendería esas palabras, pero esas las entendería durante el tiempo angustia. Es la gran multitud que saldría a Babilonia y correría a Jerusalén. De Babilonia a Jerusalén, de aquí para allá. Entonces, este librito lo come el pueblo adventista y le amarga el vientre. Entonces profetiza por primera vez. Esta flechita amarilla con centro amarillo indica que profetizó. Es el tiempo en que profetizó el pueblo adventista. Y en 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo y el librito abierto les amarga el vientre. Entonces, este es un cumplimiento claro de la profecía. Entonces, si la profecía se cumplió con este pueblo, tiene que terminar de cumplirse con este pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Como Dios después le revela a Elena White, en el tiempo del fin, los lugares asolados serían reedificados. ¿Por qué? Porque a fin del siglo XIII fue exterminada la iglesia del desierto y la verdad y el lugar santuario de Dios, el de Jesús, el verdadero Jesús, fueron echados por tierra. Ahora, pero eso no puede quedar así. Como dice Daniel 8, 13 y 14. Al final de las 2300 tardes y mañanas, que empezaron con la orden de reedificar Jerusalén, se daría una orden similar. El pueblo adventista tiene la orden de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados sean reedificados, como dice Elena. Primeros escritos, página 65. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Entonces, a partir de ese momento, cuando el pueblo adventista completara su primer trabajo, los lugares asolados serían reedificados. Pero para completar ese trabajo tenía que recuperar el conocimiento de la verdad. O sea, tenía que comer nuevamente el librito y tenía que entenderlo. Entonces, es el tiempo de restauración. ¿De qué? De los lugares asolados. Y por eso Jesús dice, al que venciere yo le haré columna el templo de mi Dios y nunca más saldré allí. ¿Por qué? Porque hay que reedificar el templo echado por tierra, el lugar santuario de Dios. ¿Y cómo? Van a ser reedificados con los 144.000, que van a ser hechos columnas en el templo de Dios y van a estar dentro del templo de Dios. Y por eso los 4 ángeles detienen los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado o hasta que el lugar santuario de Dios sea reedificado, hasta que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Y a partir de ese momento, el tiempo no sería más. ¿Por qué? Porque desde que el pueblo adventista comió el librito abierto hasta que
los lugares asolados hubieran sido reedificados, el tiempo no sería más. No hay un tiempo determinado. Es un periodo sin tiempo. Hay una condición para que termine ese periodo. Que haya 144.000 columnas del templo de Dios o que los lugares asolados hayan sido reedificados. Entonces, como leemos en Santiago 5:7, Santiago dice que Jesús no tardaría, no demoraría, sino que esperaría el precioso fruto de la tierra, porque hasta que el pueblo antista no recuperara el conocimiento de la verdad y no se sembrara la semilla del reino, no tendría una cosecha para buscar, y menos una esposa con la que ir a la batalla, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y la lluvia temprana la recibiría el pueblo de Dios cuando recuperara el conocimiento de la verdad y entrara por la puerta abierta al reino de Dios. Por eso, el ángel juró justamente que el tiempo no sería más. ¿Hasta qué? Hasta que llegaran los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, como está anunciado por medio de sus siervos profetas. O sea, hay un tiempo que, como Jesús dijo, está anunciado y esos días serán acortados. O sea, el tiempo que no es más no puede ser acortado. Lo que no puede ser acortado es el periodo que va desde 1844 hasta que los lugares asolados sean reedificados, porque no hay un tiempo. Entonces los días que van a ser acortados son los que vienen después, al que se identifica acá como los días de la voz del séptimo ángel. Entonces cuando hay 144.000 columnas del templo de Dios y hay una iglesia triunfante, porque ahí Dios separa el trigo de la cizaña, se acaba el tiempo de la Odisea. Ya no hay más la Odisea. Terminó. Y a los que no recibieron el sello de Dios, Jesús deja de llamarlos. O sea, como él dice, los vomita de su boca. No van a estar más en su boca. Y va con la iglesia triunfante a la batalla. Ahí llegan los días de la voz del séptimo ángel, los días que Jesús dijo van a ser acortados. Pero antes de poder recibir la lluvia temprana y entrar al reino de Dios, el pueblo antista tenía que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, como leemos en Perigos Escritos, página 135, donde nuestros pioneros vemos que ellos sabían lo que había que hacer. La predicación y la creencia del evangelio primitivo eran siempre acompañados de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. Ellos sabían que no estaban recibiendo ayuda temprana, únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Entonces, cuando el pueblo antista tuviera el mismo conocimiento que tenía la iglesia primitiva y se sembrara la semilla del reino, la semilla de trigo, la verdadera semilla, entonces se produciría el verdadero reavivamiento. Como dice Elena, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, porque el pueblo antista no tenía la verdadera piedad y no conocía la verdad, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo antista? Completar la reforma para recuperar el conocimiento de la verdad. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Ahora, ¿quién decía esto? El pueblo que estaba en la condición de Filadelfia, porque estaba despierto, después de 1844 estaba despierto, conocía cuál era su condición y cuál era su misión. Por supuesto, esto no lo dice el ángel de la Odisea, porque está dormido y se cree rico y no sabe cuál es su condición. Entonces, después de la primera tarea vendría la bendición. Pero el pueblo antista no terminaría esa primera tarea y se dormiría, ¿no? En 1888 Dios los acercó a la puerta abierta. Y Waggoner y Jones entendieron, leyendo Hebreos 2, que el verdadero Jesús tenía nuestra carne y sangre, y el que no la tiene es el anticristo. Y ahí empezaron a diferenciar a la puerta estrecha y la puerta ancha. Pero como el pueblo no quiso entrar a Canaán, Dios dejó a esa generación en el desierto. ¿Y qué pasaría en los días de la voz del séptimo ángel? El pueblo antista profetizaría de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Como los, y recién entonces llegaría el fin.
Entonces, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Estaban sellados. Entonces ahí termina el periodo sin tiempo, cuando el pueblo de Dios fue sellado y los lugares asolados fueron reedificados. Y llegan los días de la voz del séptimo ángel. Y en los días de la voz del séptimo ángel, el pueblo antista tendría que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero iría con el Cordero a la batalla. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. O sea, la verdad echada por tierra que el pueblo antista tenía que recuperar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí quedaría preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Entonces el fin viene al final de los días de la voz del séptimo ángel. Entonces, en 1798 llega el tiempo del fin, el pueblo antista profetiza de nuevo, en 1844 separa a las vírgenes, y ya sabemos que habría un periodo sin tiempo hasta que el pueblo antista estuviera preparado, y después llegarían los días de la voz del séptimo ángel. Y lo interesante es que al comer el librito abierto, el pueblo adventista no vio el tiempo de tardanza, ni que tendría que comer nuevamente el librito y profetizar de nuevo. Como leemos en Apocalipsis 10 del 8 a 11, es necesario que profetices otra vez, después de que el librito le amarga el vientre. Y como dice Elena, ya en 1842 el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía, porque la misma profecía decía que iban a poner la visión sobre tablas, pero ahí no iba a venir Jesús, iba a haber una tardanza. Entonces, habría una tardanza que está anunciada en la profecía. Y la profecía es la de Habacuc 2, 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? No se cumpliría en ese tiempo, porque tardaría por un tiempo. Más se apresura hacia el fin. Entonces, después del tiempo de tardanza, la visión se apresuraría, como dijo Jesús, porque los días serán acortados. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Y qué pasaría? ¿Cuándo terminaría la tardanza? Cuando se escuchara el clamor de medianoche. Y ahí ese pueblo fuera despertado. Entonces el reino de los cielos, dijo Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y este es el pueblo adventista. Y tardándose el esposo, porque habría una tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Y estarían todas dormidas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces después de la tardanza, justamente durante la tardanza, todas las vírgenes se dormirían y dejarían de estar en la condición de Filadelfia. ¿Por qué? Porque cerrarían los ojos a la luz de sus lámparas y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea, hasta que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Y ahí se escucharía el clamor. Y durante el clamor de medianoche serían reedificados los lugares asolados. Y en ese tiempo, como Dios le mostró a Joel, el tiempo estaría casi agotado. Y ese pueblo tendría que prepararse porque al final de ese periodo cortito tenía que reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y como se le dijo a la Nahuay, aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel, ¿qué pasó? Tendrían que correr, pues tendrían poco tiempo. Dijo el ángel, preparaos, 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 prepárense, prepárense, porque cuando llegue el tiempo de angustia, tienen que estar preparados. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Y que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Entonces, ¿por qué la visión fue dejada sobre tablas? Para ayudar a este pueblo que tendría que correr. Entonces, una parte de ese trabajo lo hizo el pueblo adventista
Y nosotros tendríamos que empezar nuestro estudio también entendiendo las profecías que están en ese cuadro. Y en otra parte de Primeros Escritos, 3 páginas después, en la página 67, dice Elena, dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Porque ella dice que ellos tuvieron tiempo para aprender, pero en nuestro tiempo, el tiempo estaría casi agotado, y lo que ellos tardaron años en aprender, nosotros, los últimos de los últimos días, tendríamos que aprenderlo en pocos meses, y tendríamos que desaprender también muchas cosas, las que aprendimos en la Odisea, y volver a aprender otras. Entonces eso es lo que pasaría en tiempo por aislamiento del pueblo adventista, que sería corto. Ahora, ¿cuán corto? No lo sabemos, pero en ese tiempo se cumplirían los 7 truenos que Dios le mostró en Ajuay, hasta que llegue el día de Jehová y se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces, el tiempo de fin, como leemos en Apocalipsis 10, 1 al 4, sería revelado los 7 sellos. Y como dice Elena, mensaje MS 59, 1900, los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica, antes que hubieran separado a las vírgenes de en medio de las iglesias caídas. Entonces, el pueblo adventista profetizó por primera vez y los primeros adventistas entendieron que ese es el tiempo de los mensajes primero y segundo. Y cuando eso terminó y Dios separó al pueblo adventista, las vírgenes justamente que salieron a recibir al esposo, le reveló a Elena de White por medio de sueños y visiones cuáles eran los 7 truenos, qué simbolizaban, qué significaban. Y por supuesto, ella se los contó a los primeros adventistas y los primeros adventistas lo asociaron inmediatamente con lo que había pasado mientras ellos profetizaban. ¿Por qué? Porque en el tiempo por el aislamiento del pueblo adventista se va a volver a repetir lo que sucedió con ellos durante el tiempo en que fueron probados en medio de las iglesias caídas, hasta que Dios las dejó. Pero ahora eso ocurriría en una sola iglesia, en la iglesia remanente, en medio del pueblo adventista. Entonces son revelados, y fueron revelados a Elena White, pero ella no entendió qué significaba. Y sigue diciendo lo siguiente: después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. ¿Cuándo dijo esto ella? En 1900, ¿no? O sea, en 1900 eran sucesos futuros. ¿Por qué? Porque ocurrirían en el tiempo de pre-sellamiento de Jerusalén, de la última generación del pueblo adventista. Y estos eventos futuros que van a ocurrir en el tiempo de pre-sellamiento del ángel de la Odisea, eran un bosquejo de lo que había pasado con ellos durante el tiempo en que profetizaron por primera vez en sus iglesias. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir, que eran sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer estos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Entonces, ¿qué pasa? Estos 7 truenos que van a ocurrir en la iglesia adventista, y están ocurriendo en la iglesia adventista, eran un bosquejo de lo que pasó en las iglesias caídas, ¿no? Desde que Emil empezó a predicar su mensaje hasta que, finalmente, Dios separó de esas iglesias al pueblo adventista. Y eso nos advierte, es una clara advertencia. Lo mismo va a pasar en medio de la iglesia adventista, ¿no? Hasta que Dios separe a los 144.000 sellados del resto del pueblo adventista. Por eso es una advertencia muy clara, ¿no? Y muy importante para el pueblo adventista, que el pueblo adventista tiene que oír. Entonces, el pueblo adventista profetizó, viene el tiempo de tardanza, ¿no? Las vírgenes son despertadas por el clamor de medianoche. Y ahí, durante el tiempo del sellamiento del pueblo adventista, ahí ocurren los 7 truenos. Los 7 truenos ocurren en ese periodo.
porque hay un paralelo entre estos 7 truenos y las 7 trompetas, porque la última trompeta es cuando Jesús dice: el que es injusto siga siendo injusto, porque se cierra la puerta para el pueblo que está en Babilonia. Y cuando anuncia lo mismo en medio del pueblo adventista, ese es el 7º trueno, ¿no? Es el evento más delicado por el que va a pasar el pueblo adventista, cuando se ha quitado el continuo al pueblo adventista. Y específicamente ¿a quién? A los impíos que hayan entrado por la puerta ancha y hayan escuchado cuál es la verdad y no hayan querido entrar por la puerta estrecha. Entonces, ¿qué pasaría después? Como dice Elena White, Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Entonces, Daniel 12 ocurre, dice ella, en el fuerte pregón. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Y, por supuesto, dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Y eso cuándo? En los días de la voz del séptimo ángel. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra, ¿no? Entonces, llega el día de Jehová y se cierra la puerta para las vírgenes insensatas. Y ahí llega el tiempo de las 7 trompetas y después llega el fin y las 7 copas son derramadas sobre los impíos. Entonces, esta es la ración clara que anuncia la profecía del Apocalipsis. O sea, el tiempo no sería más hasta que estén sellados 144.000, pero ese tiempo que no sería más tendría una parte que es tiempo de tardanza, que tampoco está definido, y el tiempo de las 7 trompetas, que tampoco está definido, ¿no? Porque la última trompeta el último trueno va a sonar cuando Jesús diga: el que es injusto siga siendo injusto, y se ha quitado el continuo para el pueblo adventista. Bueno, entonces volvamos vamos al Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos claro estos tiempos? Entonces, una vez que entendimos esto, podemos avanzar al capítulo 11. Y el capítulo 11 también es una aclaración para el pueblo adventista. ¿Por qué? Porque los 144.000 sellados son los primeros que Jesús confiesa en las bodas. Y el Apocalipsis 11, 1 y 2 nos dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Medir es juzgar. Y el templo de Dios es la casa de Dios, donde mora Dios, y donde están los pecados que Él perdonó a todos sus hijos, empezando por Adán y Eva, cuando como sacerdote sacrificó 2 corderitos y vistió a sus hijos con las pieles del cordero, como padre de familia, y cargó los pecados de ellos en su templo, porque ahí empezó a perdonarlos. Como dice en Isaías 43, cargó sobre sus espaldas la culpa de nuestros pecados. Entonces, el que tiene que ser juzgado es Dios, porque Él es el que perdonó. Y Él tiene que ser declarado justo en su juicio. Y hay que medir el altar. O sea, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo el santuario puede ser purificado? Porque Dios tiene que pagar por los pecados perdonados a sus hijos, y los que son medidos son los que están dentro del templo. Como dice Daniel 7, es el juicio a los santos del Altísimo, no a todos los hombres, sino a los que están dentro del templo de Dios. ¿Y quiénes van a estar dentro del templo al final del tiempo de prueba del pueblo adventista? Solo los 144.000. Entonces, este es el juicio a los santos del Altísimo, que, como Jesús dice, son las bodas del Cordero, porque Él va a confesar el nombre de los vencedores. Ningún otro adventista, ningún nombre de otro adventista va a pasar por esta parte del juicio investigador cuando llegue el tiempo de juzgar a los vivos. Solo los que están dentro del templo. Y el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, ¿qué va a pasar con los otros adventistas? Van a estar afuera, en el atrio, con los gentiles, y no van a ser juzgados, porque habrán entrado por la puerta ancha, porque ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles son los que hallaron la ciudad santa
42 meses, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios, hasta asesinar al remanente de la iglesia primitiva. Y en ese periodo de 1260 años, los dos testigos profetizaron en manos de los miembros de la iglesia primitiva, como dice Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y estos dos testigos, ¿qué son? Los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Ya que está anunciando cómo va a morir la bestia que los mató. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué nos está diciendo Dios? Esta es su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde están anunciadas las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, después de los 1260 años que profetizarían en manos de los miembros de la iglesia primitiva, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y estarían muertos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces esto nos muestra que, porque Lutero encontró los cadáveres de los dos testigos en medio de Roma, que el atrio, donde es el símbolo, el lugar donde murió Jesús, donde está el altar, habría sido entregado a los gentiles y ellos estarían ahí adorando a sus dioses. Y nos muestra claramente que el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo y que la casa de Dios, el tabernáculo de Dios, es un símbolo del reino de Dios. ¿Y qué pasaría? Mientras los dos testigos estuvieran muertos, ¿qué pasaría con el pueblo adventista? ¿Podría profetizar? No, porque no conocería la verdad. Y Dios le mostró a la de White que Roma cambió las palabras de la Biblia para reflejar sus doctrinas. Por eso, esos dos testigos están muertos y habría que arreglar nuestras lámparas, como Jesús lo anunció cuando las vírgenes fueran despertadas, para que esa luz pudiera guiarlas a la ciudad de Dios. ¿Y quién lo haría? Fíjense, cuando acabara el tiempo de tardanza y las vírgenes fueran despertadas y arreglaran sus lámparas, ya no sería solamente un pueblo que estaría en la tierra, sino estaría esparcida por todo el mundo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, o sea, estudiarán, porque hay que estudiar diligentemente las Escrituras. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista para recuperar el conocimiento de la verdad. Y verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque en este tiempo, al unirse en puntos comunes de doctrina, la bestia y el falso profeta, dejaron de lado la Biblia. Y al falso profeta no le interesa más, porque se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, adoptando como propias a los dogmas de Roma, que no tienen soporte en la Biblia, que tienen soporte de los cadáveres, pero son contrarios aún así, dice Jehová. Y los moradores de la tierra, y acá está hablando, como Dios le mostró a Jehová, de las iglesias protestantes caídas, incluyendo a los impíos del pueblo adventista, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? Porque, como dice la profecía de Daniel 2, se unirían por medio de alianzas humanas. Y se alegrarían y querrían enterrar la Biblia porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y qué pasa? Entonces están los que se unen en el movimiento ecuménico, y ahí están la bestia del falso profeta y los impíos del pueblo adventista, y hay una parte del pueblo adventista que está dispersa por todo el mundo, y después de 3 días y medio pasa algo, Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio en los que ese pueblo investiga, observa, analiza los cadáveres de los dos testigos, arregla sus lámparas, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Por qué? Porque ahora el hombre pecado, ¿no?, y los lobitos
se dan cuenta que ese pueblo está recuperando el conocimiento de la verdad. Y ahora esos dos testigos vuelven a la vida. Porque el pueblo adventista no podía profetizar si los dos testigos no estaban vivos. Porque la iglesia primitiva profetizó teniendo a los dos testigos vivos en su mano. Y la única forma que el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad es que los dos testigos volvieran a la vida. Y recién ahí el pueblo adventista podría profetizar de nuevo. Y profetizaría lo mismo que profetizaba la iglesia primitiva. Predicaría el evangelio eterno, porque ahora sí, cuando los dos testigos estuvieran vivos, el pueblo adventista tendría el evangelio eterno. ¿Y qué pasa? Ahora, este pueblo tiene a los dos testigos en sus manos y oye una gran voz del cielo, ¿no? Que les decía, ¿a quiénes? A los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones, o sea, al pueblo adventista. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿A quién? A nosotros. Y subieron al cielo en una nube simbólicamente, como Elías, como Jesús. Y sus enemigos los vieron. Entonces ese pueblo empieza a recorrer el camino angosto y llega a la cima del monte Sión. Y por supuesto los enemigos se dan cuenta. Y una vez que llegaron al cielo, en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué es esto? Esto ya es, el versículo 13, es la continuación de las trompetas. ¿Y qué dice Apocalipsis 11:14? El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Y suena la 7ª trompeta y el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Porque ahora saltamos a la 7ª trompeta. Y esto ocurre cuando se cierra definitivamente la puerta de la gracia para el pueblo que está en Babilonia, porque terminó la batalla. Y ahí, al final, justamente, de ese periodo, termina el juicio investigador y, como dice Daniel 7, se le da el poder ¿a quién? Al Cordero y a los santos del Altísimo. Y versículo 18 dice, y se airaron las naciones. ¿Contra quiénes? Contra el pueblo de Dios. Porque se airaron estableciendo las leyes dominicales. Y ahora llegó el tiempo de la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. Porque ya pasó el tiempo de juzgar a los vivos. Los 144.000 y la gran multitud ya fueron juzgados porque estaban dentro del templo de Dios. Y los muertos son los que están afuera, los que no tienen vida. Y llegó el tiempo porque pasan las bodas del Cordero, y llega el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y esto es lo que ocurre cuando finaliza el tiempo de gracia. Y después viene el tiempo de las trompetas. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Tienen preguntas? Porque no quiero seguir si no estamos seguros de haber entendido esto. Bueno, si no hay preguntas, supongo que entendieron. Sí, Cristian. Hay una pregunta. ¿Cuándo? Hola, Cristian. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Fernando? Yo, todo bien, gracias a Dios. En el tema que cuando todas las vírgenes arreglan sus lámparas, ahí todas las vírgenes empiezan a estudiar, pero solo las sensatas son las que se preparan, porque ahí la Biblia dice, todas sus vírgenes arreglan sus lámparas. Sí. Pero no todas las arreglan, porque muchos no quieren estudiar.
No, Yo por porque no entiendo de esa manera. vamos a Mateo, vamos a Mateo. Es lo que Dios le mostró en Juan en su primera visión. Pero vamos a Mateo 25. El pueblo antista es el que se durmió. Sí. Y tardóse el esposo, 25:5, cabecearon todas las vírgenes y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí vino el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué viene el clamor? Porque alguien se dio cuenta que están brotando las hojas de la higuera. Y estas son las señales que anuncian la proximidad del tiempo de angustia. Y que ya es el tiempo de procesamiento de la última generación. Por ejemplo, la gran imagen de Baal fue formada porque se unieron todas las rameras en la triple alianza, unieron a todos sus dioses, formaron la gran imagen, la pusieron en pie y la están adorando. Y entonces, eso es una señal muy clara que ahí empieza el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí la piedra va a ser cortada. Ese reino que va a destruir la gran imagen, que es justamente el reino de Dios, son los 144.000 sellados con los que se reedifican los lugares asolados, empieza a ser cortada. Y entonces aquí viene el mensaje, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. No es que ya las arreglaron. Porque, ¿cómo se arregla? Como Dios le mostró en el Juan y lo dice ella, estudiando diligentemente las Escrituras. ¿Para qué? Para descubrir el engaño. ¿Por qué? Porque los cadáveres de los dos testigos, como Dios le mostró en el Juan, se usan para sostener las doctrinas falsas de Roma, porque se toman ciertos pasajes y se ocultan otros. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Poner línea sobre línea todas las palabras y dar por verdadero solamente el testimonio coincidente de los dos testigos. Las palabras del Nuevo Testamento que se oponen a las del Antiguo claramente no fueron inspiradas por Dios. Y el que las escribió, a esa persona no le había amanecido. Y obviamente a ningún apóstol no le había amanecido. El que escribió esas palabras son los sabios de Roma. Ahora, pero hay que arreglar las lámparas. Y cuando uno va arreglando las lámparas, no puede negar la luz que sale de la lámpara. Porque si niega la luz, su lámpara se apaga. Y hay muchos a los que las lámparas se le va a apagar. Porque le va a faltar fe justamente en la palabra de Dios. Y no va a aceptar algunas de las verdades que su lámpara le va a mostrar. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué pasó? ¿Las arreglaron bien? No, porque no creyeron a toda palabra a la boca de Dios y sus lámparas se empezaron a apagar. Y no pudieron seguir el camino, porque esa luz es la que ilumina el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, como Dios le mostró en Juan en su primera visión. Y los que dejan de lado su fe en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les muestra claramente cuál es la verdad, pero ellos creen en otra cosa. ¿En qué van a basar su fe? ¿En la palabra de Dios o en las enseñanzas de hombres? Como Jesús mismo les dijo a los fariseos que estaban haciendo. O sea, estaban dejando de lado el mandamiento de Dios y enseñando tradiciones de hombres. ¿Y qué le dicen las prudentes? Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, porque no les pueden dar fe a sus hermanas. Tienen que tener fe. Id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Ahora, ¿qué es lo que se acaba? Lo que se acaba es lo que Jesús dijo en Mateo 5, que tienen que tener los bienaventurados. Y ahora vamos a ir ahí. Pero ese aceite no lo tenían y se les acaba. Pero mientras ellas iban a buscar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, porque este es el tiempo de preparación, y como Dios le mostró en el Juan, esa preparación la obtenemos recorriendo el camino angosto, hasta llegar al final del camino, a la ciudad de Dios. Y entraron con él a las bodas. ¿A dónde entraron? A la Nueva Jerusalén. Al final del camino, como Dios le mostró en el Juan, está la Nueva Jerusalén. Y se cerró la puerta. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Las vírgenes sensatas, que arreglen sus lámparas, tengan aceite y sus lámparas no se acaben, no se apaguen. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y acá está hablando cuando viene como ladrón para buscar a los que están preparados para ir con él a la batalla. Viene a buscar a su esposa después de confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Viene a buscar a los 144.000 sellados. Ahora, ¿qué es el aceite? Obviamente, no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras las vírgenes estaban dormidas, tenían sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas y estaban en la condición del ángel de la Odisea. Eran desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Y por supuesto, el que tiene el Espíritu de Dios, nació de Dios, y antes de nacer de Dios fue vestido de vestiduras blancas. Pero el ángel de la Odisea está desnudo, ¿sí? Y está ciego, porque tiene sus ojos cerrados. Y no sabe lo que está pasando en medio de la iglesia. Y Jesús le dice que unja sus ojos con colirio para poder arrepentirse después de ver lo que está pasando. Entonces, el aceite no es justamente el Espíritu de Dios en este caso. Porque las vírgenes, a pesar de estar en la condición del ángel de la Odisea, tenían algo, tenían ese aceite que se necesitaba. Entonces, ¿qué es el aceite? Vamos a las palabras de Jesús, Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Al empezar a estudiar la palabra de Dios y darse cuenta de su condición, se sintieron pobres. Los pobres en espíritu ya no se sienten más ricas y ellos pueden recibir la bendición de Dios. El reino de los cielos es para ellos. Bienaventurados los que lloran, como dice Ezequiel 9, los que se angustian y lloran al ver las abominaciones que se cometen en la iglesia, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque tenemos que llegar a ser mansos como el Cordero. Lo que tenemos nosotros no somos mansos, pero el fruto, como Juan, el hijo del trueno, es que vamos a ser mansos como el Cordero, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero eso es lo que se recibe al final del camino. O sea, eso no es aceite. Pero sí, la necesidad de entrar al reino de Dios. Porque el reino de los cielos es para los que tienen necesidad, cuando entienden cuál es la verdad. Y para los que lloran y se angustian y lloran al ver lo que pasa en la iglesia. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta es una de las condiciones más importantes que tiene que tener uno, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿quién sería saciado? El que tiene hambre y sed de justicia. El ángel de la Odisea no tiene hambre y sed de nada, pues se cree rico. Ahora, pero cuando sea despertado y vea cuál es su condición, va a haber algunos que van a tener hambre y sed de justicia, que van a querer ser justos y van a desear el tesoro que Dios les ofrece. Y ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ahora, ¿qué pasa con los siervos que empiezan a recibir de gracia? Tienen que ser misericordiosos ¿con quién? Con sus consiervos. No pueden golpearlos. Tienen que actuar como un amor. Como Dios actúa con amor, actuó como un amor con ellos. Bienaventurados los misericordiosos, porque tienen que tener misericordia de sus hermanos e ir a buscarlos. Tienen que ir a darles el alimento a tiempo, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjense, estas son las condiciones que tenían las vírgenes sensatas. Bienaventurados los de limpio corazón. Esto es lo que alcanza al final del camino, porque de ser panes con levadura, Dios los transforma en panes sin levadura, porque ellos verán a Dios. Y los primeros que alcanzan esta condición son los 144.000. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque los 144.000 buscan la paz. Como dice el autor de Hebreos, buscad la paz, buscad la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces, como Jesús dijo, cuando se siembra la semilla del reino, viene la persecución por causa de la palabra. Y los 144.000 van a ser perseguidos, los siervos fieles van a ser perseguidos. Entonces, pero si esa persecución no hace que se vuelvan atrás, es porque son buena tierra.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice Jesús, porque esto va a pasar. Porque todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque cuando el pueblo haga la obra de Elías, o sea, con nosotros tenemos que hacer la obra de Elías, y eso, el mensaje del tercer ángel, va a causar división en la iglesia, porque van a estar los que lo van a aceptar y los que se van a oponer. Y los que se van a oponer van a perseguir y van a entrar por la puerta ancha. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguen al que profetiza con los dos testigos en sus manos, porque Satanás quiere impedir que esa profecía sea escuchada por sus hermanos. ¿Y cómo termina Jesús diciendo? Vosotros sois la sal de la tierra, porque primero hay que salar la tierra y después a todas las naciones. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, el que no habla, el que no hace la obra del siervo fiel y prudente, y no le da el alimento a tiempo a sus hermanos, no va a estar preparado. Y al final del tiempo nuestra prueba va a quedar junto a los hombres insensatos. Y después de eso viene el tiempo de iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque ese pueblo, como Dios le mostró a Juan, va a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, va a llegar al final y va a entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que está sentada sobre el monte de Sión y no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque el que puede transformar árboles malos en árboles buenos, solo es Dios. Y el que va a transformar panes con levadura en panes y levaduras, es nuestro Dios y Padre. Y entonces, los que vean ese testimonio, van a dar gloria a ¿quién? Al Dios verdadero. Eso es lo que va a pasar. Bueno, entonces volvamos a Apocalipsis. Entonces vimos el capítulo 10, el capítulo 11, y vamos al 12. Entonces el 12 ya lo conocemos porque lo estudiamos muchas veces. Ya aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta es la iglesia triunfante, es un símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Porque esta mujer da luz, tiene hijos. Y la simiente de la mujer, como a la que se refirió Dios en Génesis 3:15, que vencería al dragón y a su simiente, son los hijos de esta mujer. Y el primer hijo fue Jesús. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y por eso Satanás mismo fue a tentar a Jesús, porque quería hacer que Jesús cayera, porque él sabía que Jesús, como hombre, podía llegar a caer. Si el objetivo de Satanás, justamente, como lo hizo con Jesús, es que cada uno que entre por la puerta estrecha, hasta que no llegue al final, hacer todo lo posible para hacerlo caer, para que no llegue al final del camino. Pero Jesús lo venció.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque siempre da luz en angustia. También apareció otra señal en el cielo, era aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Ahora, cuando la mujer da a luz es porque ese hijo vence, ya es vencedor. Porque esta mujer es la iglesia triunfante, que tiene la corona con 2 estrellas. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo lo dio a luz? Cuando venció, cuando fue perfeccionado y dio su vida por nosotros. Ahí venció Jesús. Y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer empezó a ser perseguida porque el dragón no quería que diera más hijos, porque la profecía decía que esta mujer iba a seguir dando a luz. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, por 1260 años seguiría dando a luz hijos a los hermanos de Jesús. Y después ya no daría más a luz a hijos. Y la mujer huye y Juan ve lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando muere Jesús. ¿Dónde está Jesús durante esta pelea? En la tumba. Porque cuando muere Jesús, Satanás es echado al cielo. Y Jesús no está dirigiendo a los ángeles, está en la tumba. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ya no pudo entrar al cielo. Pero este Miguel que peleaba contra Satanás no era Jesús. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: y ahora viene el tiempo en el que es instaurado el reino de Dios y se abre la puerta justamente del templo de Dios al pueblo de Dios. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y qué pasó con estos? Estos también fueron dados a luz por la mujer, porque son vencedores y vencieron al dragón. Apocalipsis 12:11. Y por eso Satanás quería echar por tierra la verdad y quería asesinar a los que conocían la verdad, porque por medio de esa fe podían vencerlos, los hombres podían vencerlos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y como Jesús, siguiendo al Cordero en el camino angosto, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y vencieron. Y estos son los hijos de la mujer vestida de sol. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿Por qué se tienen que alegrar? Porque Satanás ya fue vencido y no puede ir más a tentarlos al cielo. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por 1260 años, esta iglesia fue sostenida en el desierto hasta finales del siglo XIII. Y en todo ese periodo, la mujer vestida de sol estuvo dando a luz a los hermanos de Jesús, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fue echado por tierra. Y después saltamos al tiempo en el que Dios levanta, porque quedó una sola mujer, la mujer Jezabel, y ese es el tiempo sardio, donde el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia tenía nombre que vivía, pero estaba muerto, porque no conocía la verdad. Y no era hijo de la mujer vestida de sol.
sino estaba en medio de la gran ramera. Ahora, y cuando Dios levanta la iglesia de Reforma, y Lutero encuentra los cadáveres de los dos testigos en Babilonia, y sale de Babilonia, de Roma, con los dos testigos en sus manos, buscando conocer la verdad, ahí se reanuda la persecución, porque de nuevo Dios levanta una iglesia, aunque esta iglesia no conoce la verdad, pero sí tiene la palabra de Dios. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, y es perseguida. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuándo? Cuando ese pueblo huyó a los Estados Unidos. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. Y en 1798 llega el tiempo del fin y se acaba la persecución, porque Dios detiene la persecución. Y retiene los vientos hasta que haya un pueblo que esté sellado en su frente, hasta que haya 144.000 hijos de la mujer vestida de sol, porque esa es la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, las primicias de la esposa del Cordero. Y Apocalipsis 2:17 habla de ese tiempo, cuando Dios suelta los vientos. Y el dragón se llena de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque de nuevo había dado a luz. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, porque hay 144.000 descendientes de ella, 144.000 sellados, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen escrita la ley de Dios en la mente del corazón y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, esto va a ocurrir cuando el pueblo adventista haya recibido el sello de Dios y cuando la mujer vestida de sol nuevamente haya dado a luz hijos, a los hermanos de Jesús, a los que van a ir con el Cordero a la batalla, a los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Bueno, vamos a parar aquí y después seguiremos con Apocalipsis 13 en adelante.